Vamos a ver una segunda forma de crear bucles. En este caso va a ser con una variante del orden while, que será el bloque llamado do-while. La idea del bucle do-while es que en un bucle while convencional, como el que hemos visto hasta ahora, lo primero que se hace es comprobar si una cierta condición se cumple o no. De modo que si esa condición es falsa, nunca se llegaría a repetir lo que hay aquí dentro. Pero en ciertas ocasiones sí que querremos que se repita al menos una vez. Y en esas ocasiones nos interesaría que la condición se comprobara aquí debajo, después de dar una primera pasada por el bucle. Entonces, en esos casos es cuando usaremos el bucle llamado do-while. La palabra do se pone antes de las llaves e indica dónde empieza la parte repetitiva. La palabra while se pone después de las llaves e indica dónde termina la parte que se debe repetir mientras que se cumpla esa condición. En este caso concreto, el ejercicio que habíamos hecho, la idea está en que estábamos repitiendo la petición del divisor. La pedíamos una primera vez y si era incorrecta quizás la pidiéramos más veces. Entonces la alternativa es plantearlo directamente con un do-while. Es decir, esta parte de aquí, que quiero que se haga al menos una vez, va a estar dentro del do-while. El código en principio va a ser más compacto que antes, porque pedimos el valor de A, empezamos una parte repetitiva en la que pedimos el valor de B y que se va a repetir mientras que B tenga un valor peligroso, mientras que vaya a ser una división por 0, y finalmente cuando termine de repetirse este bloque, será cuando calculemos la división. Vamos a comprobar que el comportamiento es parecido al de antes, solo parecido, ahora veremos por qué. A ver, tenemos aquí, cierto, cuando se escribe así tiene que terminar en punto y coma. Ahora sí, recompilamos, ejecutamos, dime el dividendo 4, dime el divisor 0, 0, 0, 0, 0. La diferencia con antes es que ahora no nos dice no puedo dividir, no nos lo dice todavía, lo corregiremos. ¿De acuerdo? Entonces el código ha quedado más compacto que antes, porque esta parte que queríamos que se hiciera al menos una vez, en vez de ponerla antes de un bucle while y luego volverla a hacer dentro, directamente usamos un do while para indicar que eso debe hacerse al menos una vez. La diferencia con la versión de antes es que antes nos avisaba. Entonces eso se suele solucionar añadiendo un if. Aquí decimos si ocurre que b sea 0, con o sin espacios, como prefiramos, entonces vamos a avisarle. Entonces ese writeLine que teníamos antes y que hemos destruido, que decía no puedo dividir, es muy habitual incluirlo aquí dentro. Con lo cual no es una alternativa claramente más compacta que la otra. La idea es que si al menos se debe dar una pasada, que es algo muy frecuente, usaremos do-while. Si quizás no haya que dar ninguna pasada, usaremos while. En este caso que pedimos el dividendo siempre y el divisor como mínimo una vez, realmente sería más natural hacer un do-while como hemos hecho ahora. Pero habitualmente añadiremos una comprobación de errores que guíe un poco al usuario. Como siempre, comprobamos que funciona antes de darlo por bueno. Compilamos, ejecutamos, 0, 0, 0, 0, 0, cada vez me dice no puedo dividir y me lo vuelve a pedir. Cuando ya ponga un valor que sí que sea válido, es cuando ya sí que muestra la división. Como ejercicio propuesto, vamos a hacer una nueva versión del programa de la contraseña, pero en este caso no usaremos while, sino do while. Se repetirá hasta que se introduzca 1, 2, 3, 4, igual que la versión anterior.